Hola, hola y bienvenidos a este nuevo tutorial de Irenka Decora. Entonces, hoy lo que os quiero enseñar es hacer las tarjetas con varios volúmenes, ¿vale? Y a cómo recuperar o mejorar algunos fallos que nos han salido en nuestras tarjetas, ¿vale? Por ejemplo, aquí se me ha manchado un poquito. Y aquí otro poquito aquí abajo. ¿Vale? Entonces, en diferentes puntos, en el centro, arriba y abajo, cómo mejorarlo, ¿vale? Para estos sellos he usado esta gama de aquí. Y aquí tengo preparado lo que os quiero enseñar, ¿vale? Entonces, estas tres. Una, dos, tres. Las voy a dejar por aquí. Y aquí tengo preparado, ¿vale? Tengo mi tarjeta. Y tengo preparado además las distintas partes. Entonces, de aquí son 11,7,5 y estos son 11 por 7,5 y 12 por 8,5 y son cartulinas blancas normales. Y esta es simplemente la composición que hice. Puse esta, luego esta y luego esta. Y le puse los cuadraditos así, los rectángulos para recortarlo, ¿vale? Le puse los dos juntos y lo pasé todo de una vez. Entonces coinciden muy bien los dibujos. Vale, pues esto de momento lo voy a dejar aparcado. Vamos con la tarjeta primero. Yo aquí tengo dos colores de violeta que le van a ir muy bien, tanto el 81 como el 82. Y lo que voy a hacer va a ser coger uno de los dos, en este caso el 82, y con el rotulador gordito voy a hacer lo siguiente, voy a marcar bien los cuatro bordes. Pues una vez que tengo ya marcados los bordes, voy a empezar a hacer la composición, es decir, voy a coger el más grande, voy a echar pegamento, le voy a pegar encima. Vamos con este. Vale, pues después colocaríamos esta otra. Y luego por último esta, que iría aquí. Pues ya tendríamos nuestra tarjeta montada.
Vale, mientras esta se seca, voy a ir con estas tres y os voy a enseñar cómo montarlas, ¿vale? Yo tengo aquí ya recortados con papel pluma estas tres palabras. Creo que se han recortado bien, pero ahora lo vamos a ver si no me tocará pasarlo otra vez por la máquina de Syfix. Esta de gracias es que no se termina de cortar, como veis. La voy a pasar otra vez. Vale, pues vamos a empezar con estas y ahora paso otra vez el gracias por la máquina de Syfix. Vamos a quitar de aquí todos los pelillos que han salido. Bien, pues veréis, para esconder cosas así, lo mejor si tenéis algo en el centro es aprovechar el sentimiento y esconderlo. ¿Vale? Lo que va a hacer el hecho de colocarlo aquí es lo siguiente. Va a hacer que en diagonal crucen las dos y el centro de la vista vaya directamente al high. Pero voy a dejar el círculo para el final. Voy a pegar este. Pues por aquí nos quedaría ya hecha la primera. Vamos a ponerle el hacks en medio, ¿vale? Abrazos. Vamos a aprovechar ahí una pequeña manchita que tiene para ponerle el hacks. Esperad, voy a quitarle toda la rebabilla. Para esta otra vamos a usar el gracias que tengo aquí, que ya lo he pasado varias veces por la de Syfix, con lo cual debería de salir solo. Lo voy retirando con las pinzas y luego le voy a dar un color azul un poquito fuerte. A mí me recuerda un poco la tinta de los Boli Bic azules. Y simplemente pues eso, ir pintando todo lo que es el gracias encima, puesto que al final se me queda un poquito espachurrado el gracias y para que resalte también con el resto de la cartulina y vaya acorde en colores. Luego simplemente sería ponerle pegamento por detrás, puesto que es un die cut un poquito delicado, se lo doy con pincel y luego lo coloco con las pinzas donde yo quiero. Eso sí, apretar bien, porque el papel pluma o el cartón pluma que estoy utilizando suele escurrir un poquito. Y ahí le he puesto una pintita de pegamento encima de la cartulina blanca y luego colocar simplemente el punto de like. Así que quedaría así de chula. Para los detalles, los fallos, en este caso lo voy a cubrir también con perlitas. Si tenéis lentejuelas, si tenéis otra cosa que le vaya bien, un lazo, un die cut, una florecilla pequeña recortada, lo podéis hacer también, ¿vale? Aquí me veis dándole con los polvos de talco, os dejaré el enlace para saber cómo se hacen y luego simplemente con la Versamark para poderle poner encima los polvos que estáis viendo, ¿vale? Estos son polvos de embossing plateados de Aladine, ¿vale? Es la marca. Y fijaros que por una vez he conseguido recoger todos los polvos de embossing bastante bien, ¿vale? Igualmente los poquitos que quedan siempre se recogen con la hoja. Truco, consejo, astucia, calentar bien la pistola de calor, darle siempre un toque por detrás y luego terminar de fundir por delante con la pistola de calor, ¿vale? Quedaría así de bonito con este brillo plateado. Perdón por el pulso, que parece que voy a robar panderetas. Pero bueno, en principio quedaría así, ¿vale? Y luego yo lo estoy pegando encima del cartón pluma para luego con un die cut rectangular, ¿vale? Que son del mismo juego que los que he cogido para hacer lo de las flores y lo paso por la de Syfix. Siento que no salga el final, pero bueno, ahora vais a ver todas las tarjetas y los resultados. Pues siento no haber grabado el final del vídeo, pero bueno, simplemente sepáis que lleva el cartón pluma, ¿vale? Encima va la cartulina con el embossing y va pegado simplemente a la cartulina, ¿vale? Siento que no haya salido el vídeo, pero bueno, sería la etapa final.
para terminar de hacer esta tarjeta, ¿vale? Así que pues nada, pues quedaría así de chula. ¿Os acordáis que tenía una manchita aquí debajo también en el centro? Así que hemos conseguido que vaya el enfoque hacia el centro, felicitar un cumpleaños y que vaya bien con el conjunto, y se nota ahí el... No se ve muy bien, pero tiene ahí el plateado del embossing, ¿vale? Que lo estoy aquí girando a ver si lo veis mejor. Luego esta otra de High, que tenía la manchita aquí arriba, ¿os acordáis? Entonces no era una mancha en el centro, pero el hecho de que sea así hacia abajo nos permite que quede bien centrado, tapar la manchita y que sea también el protagonista, ¿vale? Y fijaros con el cartón pluma o papel pluma el efecto tan chulo que hace, perfecto de volumen. Esta otra de Hugs, ¿vale? Que he tenido que colocar el Hugs un poquito arriba, pero y las perlitas por aquí para disimular las manchitas. Me hubiera gustado más que hubieran quedado más a lo mejor al lado de las flores, o haberle puesto otro detalle en otro sitio, pero bueno, que sepáis también que se pueden utilizar perlitas si las manchitas son pequeñas y os quedan un poquito más retiradas de lo que es el centro para tener protagonismo, ¿vale? Y nada, deciros que aunque se cale un poco, porque he utilizado rotuladores de alcohol, tampoco me importa. ¿Por qué? Porque en vez de estar buscando y teniendo cartulinas para todos los colores precisos, lo que hago es coger el rotulador que mejor le va a los colores que estoy usando y darle todo alrededor, ¿vale? Ese pequeño detalle se me ha olvidado comentároslo durante el vídeo, así que pues nada. Y este quedaría también con el cartón pluma o el papel pluma, así con este relieve tan chulo, ¿vale? Y luego esta otra que es en vertical, con el gracias, que el problema que tenía, que lo tenía aquí abajo. Entonces, para poner algo ahí abajo, o bien repetí el mismo proceso del Hugs, ¿vale? De ponerle así alguna perlita, pero para darle otro toque en vertical y en horizontal, pues he preferido hacerlo así. Y el color azul marino se lo he puesto encima porque me recuerda un poco al azul de los Boli Bic. Entonces parece así como escrito a mano, por el toque así suavecito que tiene, y luego tiene un poquitín de volumen en algunas partes, ¿vale? Porque el hecho de que sea así una floritura, para el papel pluma o el cartón pluma no os lo recomiendo porque al final se queda muy finito, ¿vale? El hecho de pasarlo bien, al tener mucha filigrana para que corte bien, hace que se espachurre un poquito más. Entonces, para die cuts o motivos o palabras que son gorditas, no sé si veis la diferencia, este es muy fino y este son gorditas, pues para estos casos sí que os recomiendo el papel pluma o el cartón pluma, o este incluso que es un cuadrado, ¿vale? Pero quizás para estos así detalles más pequeñitos no se nota tanto el volumen porque tienes que pasarlo varias veces y al final se termina aplastando, ¿vale? Como veis no tiene tanto relieve, sí tiene una sombrita fina, tiene un poquitín de relieve, pero no es tanto como estos tres. Bueno, pues dicho esto no me entretengo más, que deciros... Ya sabéis, si habéis llegado hasta aquí sois unos campeones y unas campeonas. Contadme, por favor, me apetece muchísimo saber los pequeños fallitos que tenéis o que os surgen o que decís, esto lo tenía que haber hecho de otra manera, aquí no me convence, ¿vale? Pequeñas cositas así que tengáis para que os pueda ayudar a lo mejor en próximos vídeos si es el caso. Y nada, pues me gustaría saber un poquito qué os pasa, que no soy la única que se le queda la tinta en las manos y embadurna todo lo que está tocando sin darse cuenta. Y bueno, pues me gustaría saber un poquito de vosotros y de vosotras. Y sabéis que me encanta que me escribáis, que contesto bastante rápido y que me gusta eso, que haya un poquito de comunicación. Así que nada, pues deciros que si habéis llegado hasta aquí sois unos campeones, unas campeonas. No dudéis en escribirme y decirme, no eres la única, Irene, a mí también me pasa, se me quedó tinta en los dedos y embadurné tal, o no sé, no consigo cortar bien, o para usar pinturas, no sé, alguna cosilla que tengáis, o por ejemplo los pegamentos, que muchas veces, eso sí que me lo habéis dicho, lo reconozco, los pegamentos, cuando echáis pegamento que se os queda como con ondas o se os quedan burbujas, en fin. Pues no sé, si no sois las únicas, pues decirme, y si queréis algún truquillo que os pueda dar, pues aquí estoy. Así que nada, un
Besazo muy muy grande, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a me gusta, sobre todo compartir, que es gratis, suscribiros si os apetece y qué más deciros, que nada, encantada y que se os quiere mucho. Disfrutar de vuestra semana. Adiós.